¿Has escuchado ese silbido que parece acercarse, pero en realidad se aleja? O alejarse cuando en realidad está justo detrás de ti. Si estás en los llanos de Venezuela o Colombia, probablemente ya sabes de quién hablamos. Pero si no, prepárate, porque estás a punto de conocer una de las leyendas más aterradoras y persistentes de Latinoamérica. Esta no es una simple historia de fantasmas, es una advertencia, una sombra que viaja con el viento y que, según muchos, sigue viva. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Todo mito tiene un comienzo, pero pocos nacen con tanta oscuridad como el del Silbón. Su historia se remonta a mediados del siglo XIX, en los vastos y ardientes llanos venezolanos. Allí, entre el crujir del pasto seco, el canto de los grillos y la silueta lejana del ganado, nació un muchacho como cualquier otro, o eso parecía. Su familia vivía de lo poco que daba la tierra y lo que cazaban en los bosques cercanos. Un día, cegado por el hambre, la ira o quizás por una maldad más profunda, este joven cometió uno de los actos más repulsivos que puede ejecutar un ser humano. Mató a su propio padre. La razón que se repite en la tradición oral es escalofriante. El padre regresó de cazar sin haber traído nada de alimento, y el joven, enfurecido, lo asesinó con sus propias manos. Luego, como si su conciencia estuviera completamente ausente, cortó las vísceras del cadáver y las llevó a su madre, diciéndole que era carne de venado. Lo que sigue es aún más perturbador. La madre, al cocinar la carne y notar su sabor extraño, empezó a sospechar. Cuando descubrió la verdad, lanzó un grito que aún dicen se oye en las noches más oscuras. Entonces vino la sentencia, pero no de una corte, sino del mismo abuelo del joven. No hubo juicio, no hubo defensa, solo castigo. El abuelo, que había visto con horror lo que su nieto había hecho, lo amarró a un árbol, le desgarró la piel con un látigo hecho de cuero seco. Luego lo roció con ají picante en las heridas abiertas y finalmente soltó a los perros para que lo devoraran. Pero el joven no murió. Nadie sabe exactamente cómo, pero su cuerpo desapareció, y desde ese momento comenzaron los avistamientos. Las noches se volvieron más frías. El viento traía un silbido que nadie podía explicar, y así nació la figura espectral del Silbón, un alma condenada, un espectro errante, cargando los huesos de su padre eternamente por los campos donde nació y por los caminos que tú mismo podrías cruzar sin saberlo. El crimen ya había sido cometido. El alma del joven ya estaba manchada, pero su castigo apenas comenzaba. En las leyendas más antiguas de los llanos se dice que hay algo peor que la muerte: ser condenado a vagar eternamente entre los vivos y los muertos, llevando sobre los hombros el peso de tus propios pecados. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a aquel muchacho. El abuelo, cegado por la vergüenza y el dolor, no solo buscaba justicia, quería asegurarse de que su nieto jamás descansara. Con sus propias manos, lo ató a un árbol seco en medio del llano. El sol ardía sobre su piel mientras lo golpeaba con un látigo hecho de cuero trenzado. Cada latigazo era un grito que se perdía en la sabana, una herida que no solo desgarraba la carne, sino también el alma. Luego, para intensificar su castigo, le frotó las heridas con ají picante, provocando un ardor insoportable que quemaba como fuego vivo. Pero eso no fue todo. En un acto final de brutalidad simbólica, soltó a los perros para que lo despedazaran. Dicen que los animales le arrancaron pedazos de carne, pero que no lograron matarlo. Su cuerpo, al borde de la muerte, desapareció misteriosamente, y desde aquel día algo cambió en el viento. Empezaron a escucharse silbidos en la noche, silbidos que no venían de ningún hombre, ni de ningún animal. Era una melodía fúnebre, repetitiva, aguda, una especie de lamento que anunciaba que él había despertado. Aquel joven maldito se convirtió en el Silbón. Su castigo no fue la muerte, sino la eternidad. Una eternidad arrastrando un saco lleno de huesos, los restos de su padre, de su pasado, de su culpa. Una eternidad vagando por los llanos, buscando redención o venganza. Cuentan que solo aparece en noches silenciosas, cuando el aire está quieto y la luna es delgada como una navaja. Su presencia es precedida por un cambio de temperatura, un escalofrío, y luego ese sonido, ese maldito silbido que parece burlarse de la lógica, que se aleja cuando está cerca y se acerca cuando ya es demasiado tarde. Esa es su maldición, y quizá también la nuestra. Pocas cosas en la leyenda del Silbón son tan perturbadoras como su silbido. No es un sonido común, no es un llamado, ni un canto, ni una simple melodía. Es un código, un presagio, un eco maldito que flota entre los árboles, viaja con el viento y estremece la piel de quien lo escucha. Pero lo más aterrador no es que lo oigas, lo más aterrador es lo que significa. Los antiguos llaneros
guerreros aprendieron, generación tras generación, a interpretar esa señal. Según la tradición, si escuchas el silbido muy cerca de ti, no tienes nada que temer, porque significa que está lejos. Pero si lo escuchas a lo lejos, como un susurro apenas audible, entonces es momento de rezar, porque el silbón ya está contigo, tal vez incluso ya te esté observando. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede sonar lejano cuando está cerca y cercano cuando está lejos? Algunos creen que es una ilusión acústica provocada por su poder sobrenatural. Otros dicen que es parte del castigo que recibió, que su presencia se burla de los sentidos y que nunca sabrás con certeza dónde está, hasta que ya sea demasiado tarde. Los estudiosos del folclore han documentado que su silbido sigue siempre una misma secuencia de notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego regresa. Una escala perfecta, afinada, rítmica, como si un espíritu músico la tocara una y otra vez en un bucle infernal. Es un sonido limpio, penetrante, frío. No hay emoción en él, solo amenaza. Testigos han descrito que el silbido se puede escuchar a través de puertas cerradas, ventanas selladas, incluso en el interior de los sueños. Y lo peor es que, según muchas personas, no hay forma de evitarlo una vez que lo escuchas. Puedes correr, puedes esconderte, puedes gritar, pero si él te eligió, nada lo detendrá. Porque el silbido no es solo un sonido, es una sentencia. No hay leyenda sin rostro, ni miedo sin forma. Y el silbón tiene una, pero no una que quieras encontrar en medio de la noche. Quienes dicen haberlo visto lo describen como una figura alta, excesivamente alta, de más de 2 metros de estatura, con un cuerpo desproporcionado, esquelético, casi imposible para cualquier ser humano. Sus extremidades parecen alargadas, como ramas secas, y su andar es lento, arrastrado, como si el peso de su condena lo obligara a caminar con dificultad. Su silueta recuerda a un cadáver recién salido de la tumba, pero con una presencia que impone incluso en la oscuridad. Viste con una camisa vieja, rota, manchada de sangre seca y tierra, y lleva un sombrero de ala ancha, tan ennegrecido por el tiempo que apenas permite ver su rostro. Y es precisamente eso lo que más inquieta. Su rostro casi nunca es visible. Cuando algunos se han atrevido a mirar bajo el ala del sombrero, cuentan que no hay rostro humano, sino una máscara infernal, piel desgarrada, ojos hundidos como carbones apagados, una boca enorme que parece hecha para gritar, pero que permanece cerrada, porque él no grita, él no habla, él silba. A su espalda carga una bolsa vieja, de cuero podrido, desgastada por el tiempo. El contenido de esa bolsa es lo que más aterra. Se dice que allí guarda los huesos de su padre. Otros afirman que también lleva los restos de todas sus víctimas, huesos que crujen cuando se mueve, huesos que chillan cuando cae la noche. En los caminos solitarios, los llaneros más antiguos dicen que lo han visto de pie, inmóvil, a un lado de la carretera. Cuando se acercan con faroles o linternas, su figura se desvanece, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el silbido, ese sí queda, como una herida en el aire, como una advertencia. Algunos afirman que puede cambiar de forma, que puede volverse sombra, viento o incluso adoptar la apariencia de alguien cercano, solo para acercarse a su próxima víctima. No hay consenso, solo miedo. Y es que el silbón no necesita verte para atraparte, porque en realidad, él ya te vio primero. Una leyenda no sobrevive durante más de 150 años solo por el boca a boca. Sobrevive porque alguien sigue viéndolo, porque en distintos pueblos, en diferentes décadas, hombres, mujeres e incluso niños han jurado haberlo encontrado. En los llanos de Barinas, Apure, Arauca y Casanare, donde la bruma cubre los caminos al amanecer y la soledad se vuelve espesa como un velo, abundan los testimonios. Campesinos curtidos por el sol, pescadores de río, pastores de ganado y hasta soldados retirados han dado relatos que coinciden con una precisión que estremece. Una mujer mayor en San Fernando de Apure recuerda cómo, cuando era niña, su padre desapareció una madrugada tras una borrachera. Lo encontraron días después, sin vida, con los huesos fracturados, pero sin rastro de sangre, solo la bolsa del mercado vacía a su lado, y un silbido que aún, dice ella, suena en su memoria. Un vaquero en Arauca cuenta que iba montado a caballo en plena noche, guiando su ganado. El aire estaba quieto, el cielo despejado. De repente su perro comenzó a aullar con fuerza, como si viera algo invisible. Luego vino el sonido, el silbido, agudo, prolongado, frío. Cuando volvió a mirar el camino, el ganado se había detenido, y en medio del sendero, una figura delgada, alta, encorvada, lo miraba desde la oscuridad. El hombre no volvió a dormir bien desde entonces. Incluso un grupo de jóvenes que acampaban cerca del río Meta grabaron un video donde se escucha con claridad el silbido. En la grabación no se ve nada, pero se nota el pánico, el temblor en sus voces, el miedo real. Y lo más inquietante, en un punto la cámara cae al suelo, y lo último que se oye es el crujido de algo, como huesos chocando. Estas historias no vienen de guiones de terror, vienen de la vida real, de gente que no busca fama ni dinero, gente sencilla del campo, que no tiene por qué mentir, gente que, cuando narra su encuentro con el silbón, rompe en llanto, porque no es solo lo que vieron, es lo que sintieron. Un frío en el alma, un peso en el pecho, y esa certeza inexplicable de que estaban siendo observados por algo
que no pertenece a este mundo. ¿Y si el Silbón no es solo un personaje del folclore llanero? ¿Y si, más allá de la tradición oral, esta figura ha cobrado vida a través de la energía que millones de personas le han dado con el paso de los años? En el mundo del misterio existe un concepto inquietante: el egregor, una entidad psíquica, espiritual o incluso física que nace de la creencia colectiva. Cuando suficientes personas temen lo mismo, hablan de ello, lo visualizan y lo alimentan emocionalmente. Esa figura puede manifestarse, no como una alucinación, sino como una presencia real. El Silbón podría ser exactamente eso. Durante más de un siglo y medio, su historia ha sido contada en las noches de fogata, en las escuelas rurales, en canciones, películas y hasta en redes sociales. El miedo ha pasado de generación en generación. Cada vez más personas lo conocen, más lo temen y más fuerza podría estar ganando. Varios investigadores del fenómeno paranormal han reportado similitudes inquietantes entre el Silbón y otras figuras espectrales del mundo. En Japón existe el Kuchisake Onna, una mujer condenada a vagar con una maldición similar. En Escocia, el Banshee anuncia la muerte con un grito que hiela la sangre. En México, la Llorona recorre ríos y caminos llorando por sus hijos perdidos. Todos son espíritus errantes, castigados y recordados. Pero el Silbón tiene una diferencia clave. Él no llora, él no grita. Él silba. Y ese silbido frío, calculado, matemáticamente perfecto, podría ser más que una advertencia. Podría ser una frecuencia con poder espiritual. Algunos creen que su sonido actúa como un canal energético, una puerta abierta entre el mundo físico y el plano donde habitan los condenados. Una especie de llave que le permite entrar a nuestro mundo cada vez que alguien lo recuerda con suficiente miedo. ¿Y si cada video, cada historia, cada dibujo que lo representa lo está fortaleciendo? ¿Y si el verdadero terror no es que el Silbón haya existido, sino que esté existiendo ahora, alimentado por la atención que le damos? Muchos piensan que las leyendas mueren cuando se olvidan, pero esta leyenda no ha sido olvidada. Todo lo contrario, el Silbón no solo vive, podría estar más cerca de lo que imaginas. Con el paso de los años, el Silbón dejó de ser solo una historia contada al calor del fuego. Su figura atravesó los llanos, cruzó fronteras y se coló silenciosamente en la cultura popular latinoamericana. Hoy, su silueta forma parte del imaginario colectivo, no solo como una figura de terror, sino como un símbolo poderoso del castigo, la culpa y la maldad que nunca muere. En cine, el Silbón ha inspirado cortometrajes y películas independientes tanto en Venezuela como en Colombia, donde se le representa con tonos sombríos, escenas nocturnas y siempre con el inquietante sonido de fondo, ese silbido agudo, inhumano, que por sí solo ya pone la piel de gallina. En la literatura ha sido incluido en antologías de terror latinoamericano y en cuentos modernos que reinterpretan la leyenda desde nuevas perspectivas, como víctima de abuso, como espíritu vengador o como figura apocalíptica que anuncia la caída moral de quienes lo escuchan. Incluso en videojuegos y cómics, el Silbón ha aparecido como personaje o inspiración de criaturas que cazan en la noche, que acechan en los pantanos y que atacan a los que han perdido el rumbo. Su imagen se ha estilizado con detalles grotescos, haciéndolo aún más perturbador. Dientes afilados, ojos brillantes o manos huesudas que parecen buscar siempre un cuello que romper. Pero más allá del entretenimiento, hay un lado de la cultura que aún lo toma en serio. En muchas comunidades rurales, la historia del Silbón sigue usándose para educar y advertir. Se cuenta a los niños no solo para asustarlos, sino para enseñarles valores, respeto a los padres, control del temperamento, arrepentimiento sincero. En ese sentido, el Silbón no solo es un espectro, es una figura moral, un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando se rompe el vínculo sagrado entre padre e hijo, entre ley y conciencia. También hay quienes critican que se le trivialice en festivales o como disfraz de Halloween. Dicen que cada vez que lo usamos como chiste, olvidamos el verdadero mensaje de fondo. El Silbón no es una invención para divertirnos, sino un espejo de lo que puede llegar a ser el alma humana cuando la culpa, el odio y el dolor no encuentran redención. En pocas palabras, el Silbón es parte de nosotros, parte de nuestra historia, de nuestra oscuridad, de nuestro miedo más íntimo. ¿Cómo saber si el Silbón está cerca? ¿Cómo reconocer los signos antes de que sea demasiado tarde? Según las historias recopiladas por generaciones, el Silbón nunca llega sin anunciarse. Aunque su forma exacta puede variar, siempre deja señales, pequeños avisos que parecen coincidencias, pero que para los que conocen la leyenda son advertencias claras. Una de las primeras señales es el aullido desesperado de los perros, animales tranquilos que de pronto se alteran, miran al vacío y gruñen hacia la oscuridad. Algunos intentan huir, otros simplemente se echan a temblar. En muchos pueblos se cree que los animales pueden ver lo que los humanos no, las sombras que no deberían estar allí. Otra señal común es el descenso repentino de la temperatura, una brisa helada en una noche cálida, un escalofrío que recorre la espalda sin razón, una habitación que se enfría aunque todas las ventanas estén cerradas, esa presencia invisible que pesa sobre los hombros, como si alguien estuviera de pie justo detrás de ti, respirando suavemente, sin decir una sola palabra
palabra. Y por supuesto, está el silencio anormal. No el silencio natural de la noche, sino un vacío absoluto. Sin grillos, sin viento, sin hojas que crujan, solo un mutismo sepulcral, que precede al sonido más temido de todos, el silbido. Ese silbido no se parece a nada. Es agudo pero no humano, perfectamente afinado, casi hipnótico. Algunos aseguran que no lo escuchas con los oídos, sino con el alma, y que se mete en tu mente, repitiéndose como una alarma maldita que solo tú puedes oír. Hay quienes aseguran haber sentido una presión en el pecho, como si algo los apretara desde dentro. Otros, incluso sin haberlo visto, hablan de la sensación de ser observados, de una mirada que atraviesa las paredes y las puertas, y que no se va aunque cierres los ojos o reces con fervor. Y lo más escalofriante es que el silbón no siempre ataca, a veces solo observa, se queda quieto, en la oscuridad, deja que el miedo haga su trabajo, porque su verdadero alimento no son los cuerpos, es el terror. Así que si alguna vez estás solo, en una zona rural o un campo abierto, y los perros lloran, el viento se detiene, el frío te invade y un silbido inexplicable corta el aire, no te detengas, no mires atrás, no lo nombres, porque el silbón ya está contigo. Las leyendas suelen sentirse lejanas, como cuentos de otra época, de otro mundo, hasta que un día dejan de serlo. ¿Qué harías si esta noche, mientras estás solo en casa, escuchas un silbido lejano? Lo ignoras, piensas que es alguien en la calle, tal vez el viento, pero pasa una hora y vuelve, esta vez más fuerte. Te asomas por la ventana, no hay nadie, apagas la televisión, silencio total, y entonces lo escuchas otra vez, más claro, más nítido, más cercano. ¿Y si fuera el silbón? Muchos creen que su objetivo son los borrachos, mujeriegos o violentos, como un tipo de justiciero espectral que castiga la corrupción moral, pero no todos los testimonios encajan con esa narrativa. Algunas víctimas eran personas comunes, sin pecados graves a la vista, gente buena, gente que simplemente estaba en el lugar equivocado. ¿Eso significa que nadie está a salvo? Hay quienes dicen que el silbón no solo castiga conductas inmorales, castiga la desconexión espiritual, el ego desbordado, la falta de arrepentimiento, y otros, aún más aterrados, aseguran que ya no elige, que su sed de almas ha roto toda regla y que ahora camina entre nosotros sin rumbo, acechando al primero que se cruce con su condena. ¿Te has burlado de la leyenda alguna vez? ¿Has dicho eso no existe entre risas mientras caminabas por un sendero oscuro? Hay quienes creen que nombrarlo es invocarlo, que hablar de él, como lo estamos haciendo ahora, lo fortalece, que cada silbido contado, cada hueso imaginado, lo trae un poco más a este mundo. Y si llegara esta noche, si lo escucharas realmente, ¿qué harías? ¿Cerrarías los ojos? ¿Te cubrirías los oídos? ¿O te quedarías paralizado esperando lo inevitable? Porque en la historia del silbón hay algo que se repite: el que lo escucha ya no lo olvida, y el que no cree es el primero en caer. A estas alturas del video, quizás aún te preguntas, ¿de verdad el silbón existe? ¿O solo es una historia para asustar a los niños? Pero esa puede no ser la pregunta correcta. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿por qué esta historia sigue viva? ¿Por qué siglo tras siglo, en pueblos, ciudades, caminos y selvas, esta figura sigue apareciendo en la memoria colectiva como si nunca se hubiera ido? Las leyendas no sobreviven tanto tiempo si no tocan algo profundo. El silbón es mucho más que un espectro vengativo. Es la representación de un trauma no resuelto, de la culpa que no encuentra perdón, del castigo eterno que ronda a quienes traspasan los límites sagrados de la vida, la familia y el arrepentimiento. Nos habla de lo que pasa cuando el odio supera al amor, de lo que ocurre cuando el ser humano cruza la línea y se vuelve peor que una bestia, y de cómo ese acto, por terrible que sea, nunca desaparece del todo, porque el mal, una vez liberado, no siempre muere. A veces se transforma en una sombra, en un susurro, en un silbido que viaja con el viento. El silbón representa nuestros miedos más íntimos, el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solos, el miedo a ser perseguidos por lo que hicimos o por lo que nunca hicimos, el miedo a que nuestras decisiones tengan consecuencias que no podamos detener. Entonces, ¿es mito o realidad? Quizá es ambas cosas, porque mientras siga caminando por la imaginación de quien lo escucha, seguirá existiendo. Y si alguna noche, sin razón aparente, se apagan las luces, los perros aúllan y el aire se enfría, tal vez no sea solo tu imaginación, tal vez el silbón aún esté ahí, esperando su próxima historia. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que, más allá del miedo, nos recuerda algo profundo, que cada leyenda nace de una herida, de un grito que nunca fue escuchado, de un alma que sigue pidiendo justicia, perdón o descanso. El silbón no es solo una sombra que vaga por los llanos, es un reflejo de lo que llevamos dentro, de esos errores que nos persiguen, de ese pasado que no soltamos y de esa parte de nosotros que a veces teme más a lo que no se ve que a lo que tenemos frente a los ojos. Mito o realidad, eso lo decides tú, pero
recuerda algo, las leyendas más peligrosas no son las que dan miedo, son las que no te dejan dormir. Si alguna vez escuchaste un silbido extraño, si sentiste una presencia o si simplemente esta historia te tocó el alma, déjalo en los comentarios. Queremos leerte, queremos saber qué piensas, porque lo que tú cuentas también puede cambiar cómo vemos el mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal Lo Nunca Contado, activar la campanita y compartir este video con alguien que tenga el valor de enfrentarse a la oscuridad con los ojos abiertos. Cada semana traemos historias que no se enseñan en las escuelas, relatos que estremecen, que despiertan preguntas y que a veces nos muestran verdades que el mundo ha preferido olvidar. Nos vemos muy pronto, o quizá nos escuchemos antes de lo que imaginas, porque si esta noche el silencio se rompe con un silbido, solo recuerda, ya no estás solo. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.